Que Dios me lo bendiga. Un muy buen día. Que la paz del Señor inunde sus corazones y que haya corazones dispuestos verdaderamente a hacer la voluntad de Dios en este día. Seguimos con la metamorfosis, el cual debemos nosotros emplear en nuestras vidas. El Señor nos los enseña. Está claro que la Biblia no habla de una metamorfosis, pero cuando habla de una nueva criatura, está hablando de un nuevo ser que debe haber en nosotros. Es como el caso de las orugas. Sabemos que las orugas tienen una metamorfosis y que no todos tienen el mismo tiempo que otros, porque hay unos que tienen semanas nomás para estar en su total cambio de vida que van a tener de una oruga a una metamorfosis. Unos se toman unas cuantas semanas y otras tengo entendido que se toman meses. Y parece el caso de muchos de nosotros como cristianos, que a muchos el Señor lo toma enseguida. Pero ¿lo sabe por qué los toma enseguida? Porque hay disposición de corazón de todo y cada una de estas personas que maduran a temprana edad. Son como a esos niños prodigios que hay en el mundo, que muchas veces le tapan la boca a muchas personas adultas, porque han aprendido a ver las cosas como verdaderamente son. Son ejemplos para muchas personas en este mundo. Pues así hay muchas personas que entregan su corazón y desde ese momento empiezan a buscar al Dios verdadero de toda sinceridad, de todo el amor que hay en Él. Se desprende incluso de todas las cosas que se tengan que desprender. Y ahí es donde Dios empieza a tratar de todo y cada una de estas personas que han decidido dejar el mundo, a tratar con Él, a que haya un cambio verdaderamente en ellos. Y Dios quiere que nosotros tengamos un cambio. La Biblia nos enseña, la Biblia lo dice, que el hombre no va a heredar el reino de los cielos, pero tampoco lo dice, así como no está la palabra metamorfosis, tampoco dice que el hombre, basta que él diga que carne y sangre no heredan el reino de los cielos. Ahí está diciendo, el hombre no hereda el reino de los cielos, sino el varón, el siervo que ha decidido abandonar las tinieblas de este mundo para poder caminar en la luz admirable de Dios. Ese muestra el cambio verdaderamente. Ese todo el mundo lo está viendo. Esa es la pequeña chispa que se ve en medio de mucha oscuridad, que los hombres, los ciegos incluso, alcanzan a ver. Esa luz de esperanza que Él está predicando la palabra en medio de tanta gente que no quieren hacer la voluntad de Dios. Y camina muchas veces con todos estos personajes de oscuridad, pero Él no participa. Él marca la diferencia en medio de esa oscuridad. Eso es un verdadero siervo que ha decidido cambiar su vida, que ha decidido ser la nueva criatura, que ha decidido caminar juntamente con Cristo, crucificado con Cristo toda su vida. Pero hay otros que demoran más, sí, porque todavía están coqueteándole al mundo. Muchos incluso han llegado a apartarse del evangelio, pero han regresado. Y a esto les ha costado más tiempo para ser verdaderamente aquella nueva criatura, aquel nuevo ser que Dios quiere ver en nosotros. Nos quedamos en segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 11 estábamos leyendo. Y ahí está hablando de cómo nosotros debemos ir prosperando nuestra vida, de cómo debemos nosotros ir creciendo, de cómo nuestra fe tiene que ir aumentando. Hablamos de la fe, nos quedamos en la fe, nos quedamos en el capítulo 5 de segunda de Pedro, donde estaba hablando, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Y hablamos de la fe. ¿Qué es la fe? Hebreo nos habla cuál es el concepto de la fe en Dios. Es aquello que no se ve, la certeza de lo que no se ve. Es lo que uno espera a pesar que no se ve. Esto nos habla, pero dice que a esta fe hay que añadirle virtud. Y la virtud es la integridad de ánimo que tiene que tener todo cristiano.
Añádale virtud, pero con una integridad de ánimo. ¿Y tú dónde ves una integridad de ánimo? En la Biblia, claro, tampoco vas a ver esa palabra. Míralo, aquí vamos a hablar de la integridad de ánimo. No, es que hay muchas cosas que en la Biblia no dice, pero tú al leer vas a entenderlo. Como dice las escrituras, al buen entendedor, pocas palabras. Tú cuando te vas al libro de Hechos, vas a ver a un Pablo y a un Silas que están encerrados. Y que tanto era el enojo de la gente con él, que lo habían puesto a lo último de la cárcel. Pero ¿por qué ocurrió esto? Porque cuando ellos llegaron a cierto lugar, se les presentó una muchacha. Y esta muchacha los estaba presentando delante de todo el mundo, que eran siervos del Dios Altísimo, los cuales traían palabra de salvación para todos. Y sabes que esta mujer no lo hizo un día, sino varios días. Y Pablo enojado, se enojó Pablo de que lo estuviera presentando, porque ella no era cualquiera, ella era conocida. Porque le adivinaba y les decía el futuro a todo y cada una de la gente de ese sector. Enojado Pablo le ora y le dice: sal de ahí, espíritu. Y la muchacha se queda totalmente sin poder. Fíjense que hay cosas que aprender aquí en Dios. Hermano, cosas como esas, que alguien te esté presentando en un lugar que tú no conoces, en un lugar que por primera vez llega, que haya alguien y te esté presentando, alguien conocida porque no era cualquiera, y te estaba diciendo, presentando ante los demás quién verdaderamente eres tú, para que la gente se acerque, ¿ah? Y escuchen a estos hombres que venían a hablar de una salvación desconocida para ellos. ¿Y quién lo decía? No lo decía cualquiera, lo decía una mujer. Pero Pablo se enojó. Es el caso de que muchas veces nosotros así mismos soportamos en nuestra vida tener gente que está dirigiendo, gente del mundo. Que por muy buenas que sean las cosas que están en el mundo, no las debemos de escoger, no las debemos de aceptar, no debemos de caminar con ellas. ¿Y cuántas cosas hay en el mundo que han sido aceptadas, hermano? Y la viven así como que no pasa nada, porque se han acostumbrado. Y la costumbre, como digo, no es buena. La costumbre un día le va a llevar a pagar. Lo que ellos vivieron en ese momento. La costumbre no es buena, hermano. Y hacemos las cosas por costumbre, sin averiguar, sin indagar si verdaderamente eso es de Dios. Más que todo cuando vienen los muchachos, los jóvenes al evangelio, encuentran esas costumbres paganas dentro de la iglesia y piensan que eso está bien. Costumbres paganas que ellos dicen que es para sostener a los muchachos, muchas veces para sostener a la juventud, que le permiten incluso a los jóvenes vivir un evangelio como ellos vienen al mundo. Con todas sus costumbres de rap, rock, merengue, cumbia, salsa. Los acostumbran a todos ellos a vivir ese evangelio moderno del mundo. Y ellos, como no saben, están ahí. Parece que no hace daño, pero Pablo le dice: sal, espíritu. Sal de allí. Y fíjate, ahora esa integridad de ánimo de Pablo. Porque a Pablo no solamente, y a Silas no solamente lo cogieron y lo encerraron a ellos. No, ellos lo flagelaron, le pegaron, lo azotaron. Y lo pusieron, da a entender la Biblia cuando tú la lees, que lo ponen lo peor. Porque se habían enojado los que recibían la ganancia, las adivinanzas de esta mujer, por haberle quitado ese espíritu de adivinación. Eso va también para muchas personas que van donde los brujos, que les gusta ir a las personas que practican brujería para salir de los problemas que ellos tienen. Sépase que por muy buena que sea la bruja, la hechicera, que es lo mismo, muchos no les gusta que le digan bruja, quieren que le digan hechicera y no saben que son sinónimos, que es lo mismo. Decirle bruja a una mujer y decirle hechicera es lo mismo.
Había una cantante que por ahí le decían la hechicera, y ella contenta porque le decían la hechicera, pero si le decían la bruja, ahí se ponía mal. Y no sabe que es lo mismo, hermano. Le están diciendo bruja. El ánimo de Pablo, después de haber sido maltratado, ultrajado, dice que en la madrugada, ellos en vez de estarse quejando, Señor, pero ¿por qué? Si tú sabes que lo que yo hice era para que no tener tropiezos, ya esta señora me tenía mal, o esta muchacha me tenía mal. Tú sabes que eso no es tuyo, que ese espíritu de adivinación no es tuyo. Era un espíritu de tiniebla. Pero ¿por qué, Señor, me hiciste? No se quejaron ellos, hermano. Ellos saben que hay que pagar un precio por la predicación del evangelio. Y dice que a la medianoche el ánimo de ellos no decayó. Su integridad de ánimo estaba arriba porque empezaron a cantar, a alabar. El himno se escuchaba, tanto era el garabío que tenían estos dos hombres, digo, estos dos solos, los dos solos. No tenían instrumentos musicales y estaban cantando ahí que la cárcel se empezó a estremecer. Pero vamos a una cosa que tienen ellos. Que las circunstancias por las cuales estaban pasando ellos no molestó, no infringió su ánimo. Su integridad del ánimo que todo siervo de Dios tiene que tener. Por eso tú ves el proceso aquí, fe. A la fe pone virtud, aquella virtud que tenía Pablo. Aquella fe pone virtud, dice Pablo. Esa virtud que es la cualidad esencial para la predicación del evangelio. Pon esa virtud para que pueda. ¿Por qué? Porque la fe, dice la palabra de Dios, que la fe sin obra es muerta. De nada vale tener fe y estar sentado, estar acomodado en un mueble y yo tengo fe. Pero si tu fe no se mueve, si tú no te mueves a hacer algo, tu fe es muerta delante de Dios. Esa es una fe muerta. Tú puedes hablar maravillas de Dios. Es más, tu fe incluso puede llevar a hacer cosas sobrenaturales, ahí sentado como está. Pero la fe que quiere Dios es que te mantenga firme en la predicación de la palabra. Porque Dios no quiere solamente la fe del poder, de hacer las cosas extraordinarias, las cosas sobrenaturales que están ante los ojos de los hombres, sino aquellos que todavía nosotros no alcanzamos a ver, pero que sabemos que está ahí. La fe de saber que tenemos que ser como Cristo en esta vida para poder llegar a la casa del Padre. Si nosotros no ponemos ese entusiasmo, de esa virtud, de esa cualidad, de ese deseo de nosotros, para predicar el evangelio, estamos tostados, hermano. Porque vamos a hacer como dicen las escrituras, por cuanto no eres frío ni caliente. Es que esos fríos y calientes son, no, si yo soy de Dios, no, yo estoy aquí, no le hago daño a nadie, pero tampoco le hace bien a nadie. Ahí donde viene Dios y dice en las escrituras, por cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, es decir, te sacaré de mi cuerpo. Eres un apéndice que está ahí por gusto, estás molestándome. Me causas dolor. ¿Y para qué? Si tú no me estás beneficiando en mi organismo, te debo de botar. Debo de expulsarte. Entonces, fíjate lo que dicen. Es el proceso de la metamorfosis que tiene que tener todo cristiano. Y tú vas a ver que sigue. La virtud. ¿Qué viene a ser esto? Es la excelencia
del poder divino. La virtud es la excelencia del poder divino. Y esto tú lo vas a ver aquí mismo en Pedro, aquí mismo más arriba dice 1:3, dice aquí, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos ha sido dada por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Pues esto es la virtud, la excelencia del poder divino que tiene que manifestarse en tu vida. Hacer las cosas lo mejor posible. Que si le hiciste un día mal, hacerlo después mejor. Y si le hiciste mejor, superarlo mejor. Esto es como más o menos como los récords que se rompen en los Juegos Olímpicos o cualquier olimpiada que se juegue en determinados países o el campeonatos mundiales que hay. Son récords. Y tú cuando vas a ver estos juegos de olimpiada, mira cómo andan rompiendo récords cada vez y cuando en todo el aspecto. Entonces así es el cristiano, que tiene que ir mejorando cada día, que no debe de ser conformista. Por eso dice la palabra que el que se santifica más todavía. Y ahora mira, cuando tú sigues leyendo aquí, dice que le pone fe, le pones virtud. ¿Y qué también les pone? Dominio propio. A ver, perdón. Perdón. Se le pone el conocimiento. Fe, virtud y conocimiento. Que le pongas conocimiento. ¿Pero por qué? Porque ¿de qué vale? Por eso muchos, hermanos. Hay muchos que tienen su fe. Y porque tienen fe en Dios, viene cualquier persona o cualquier, entre comillas, llamado ministro de Dios y le predican cualquier evangelio aguado, cualquier evangelio adulterado. Y ellos se la creen. Muchas veces por el temor que tienen en Dios, ellos obedecen al pie de la letra. Pero Dios quiere que tú te mantengas en el conocimiento de Dios. Porque dice las Escrituras, en uno de los versículos del Antiguo Testamento, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Y no porque no estaba, sino que no lo adquirían teniéndolo ahí. Por eso cuando viene Jesús a esta tierra a vivir con nosotros, fue con las intenciones de que nosotros tengamos su ley en su corazón y en su mente. Escribírnosla. Mantenerla firme. Tal es el caso que dice las Escrituras, que ya nadie va a decir si no conoce a Dios. O sea, todos van a conocer a Dios, pero cuando tienen el conocimiento pleno y sabio de Dios. Porque ¿qué es conocimiento? El conocimiento es la ciencia. Es el aprender de Dios. El conocimiento son virtudes. El conocimiento es sabiduría, es inteligencia, es prudencia que tienes que tener. Porque en medio de este conocimiento, por mucho conocimiento que tú tengas de Dios, tú no puedes lanzar las cosas así nomás, sino con mucha prudencia. Porque hay mucha gente muy frágiles en el evangelio, más que todo cuando recién llegan, hermano, que todo le molesta, que todo le fastidia. Y cuando estábamos hablando de esta ciencia, de esta sabiduría, de esta inteligencia, de esta prudencia, hablamos de todas estas cosas, pero en el sentido espiritual, puesto que todas estas cosas, todas estas partes, este conocimiento, esta ciencia, esta inteligencia, esta sabiduría, esta prudencia, no es la misma del mundo. Porque en el mundo está caída. Está caída y eso lo habla. Una de las cartas la carta de Santiago habla que la sabiduría del mundo es una sabiduría caída. Y Dios no quiere que camines tras la sabiduría caída. Porque la sabiduría caída, Dios ni termina de tronar los dedos y Él la desaparece. Toda su ciencia, todo su estudio, todo el esfuerzo que ellos hayan hecho
a través de su caminar diario, de sus estudios. Él los puede derrumbar, hermano. Mientras Dios hace las cosas en fracciones de segundo, a ellos les toca años, muchas veces décadas y siglos, el avanzar, en mostrar. Pero en Dios no es lo mismo. Por eso es la sabiduría caída. Todo lo que tú ves en el mundo es algo caído, es algo contrario a la voluntad de Dios. Y Dios quiere que te llenes de conocimiento, que no seas un neófito, porque no siempre puedes ser un niño en el Evangelio. El apóstol Pablo se llega hasta enojar con los de Gálatas. Otra vez tengo que empezar con ustedes a darle lechita nomás, porque no aceptan las cosas. No aceptan el alimento sólido. Parecen niños, dice. Y es que Dios quiere que nosotros crezcamos en el Evangelio. ¿Para qué? Para no ser engañados. ¿O por qué tú crees que hay tantas religiones, tantas denominaciones? Y todos te van a decir que tienen la verdad. Tal es el caso que cuando tú hablas con ellos, tú eres el equivocado y ellos tienen la razón. Así de fácil caminan ellos, hermano. ¿Y sabe lo que da pena? Que hay mucha gente que sí aman a Dios, hermano. Sí aman a Dios, pero tienen la dirección equivocada. Pero yo sí le agradezco, yo siempre digo esto, yo sí le agradezco a Dios que me he enfrentado a gente como estas, pastores, ministros de Dios, y no me han podido cerrar la boca. Ellos se han quedado callados. Muchos me han cambiado la conversación. O cuando le hago una pregunta se me quieren ir para otro lado. Porque así es de bueno Dios, hermano. Cuando tú decides abandonar, cuando tú verdaderamente quieres un cambio en tu vida. Y vemos esta metamorfosis donde debes tú, imagínate que estás en la mano de Dios y Dios te está formando. Porque debes permitir que Dios te forme. Que te duele, sí, pero con tal de ser una nueva criatura. Con tal que llegue a la estatura de aquel varón perfecto llamado Cristo Jesús. Vale la pena, hermano. Vale la pena. A veces nosotros soportamos tantas cosas duras en la vida. Daños que nos han hecho en la vida. Y las soportamos y nos las aguantamos porque deseamos eso que está ahí. Y estamos ahí hasta conseguirlo. ¿Por qué no lo hacemos mejor en Cristo? Por muy doloroso que sea, por mucho que no nos guste, pero tú sabes dentro de ti que es lo mejor que te puede pasar. Y este conocimiento tienes que ponerle, dice, dominio propio. Sí, porque el yo que está en ti se va a oponer a lo que tú quieres. Porque tú sabes las cosas que Dios te ofrece son buenas. Pero dentro de ti el ser, el terrenal, el carnal que está en ti, se va a oponer. Por eso dice las Escrituras que el Padre nos da un espíritu de poder, amor y dominio propio. Es decir, que va a estar ahí el muchacho. Aquel hombre que vino del mundo está ahí. Pero que tú lo tienes que dominar, que tú lo tienes que encarcelar con la ayuda de Cristo. Porque tú solo no estás. Por eso está Cristo ahí. Porque por más que tú te esfuerces, tú no vas a poder. Pablo le llega a agradecer a Cristo, gracias por lo que me toca, gracias por ayudarme. Y le doy gracias porque lo que soy ahora, lo soy por la gracia de mi Cristo Jesús que me está ayudando. Porque el hombre solo no va a poder, hermano. Aunque en el mundo tú puedes ver muchos hombres. Cuando me refiero a hombres, me refiero a hombres y mujeres, porque ahora hay que hablar así.
que tienen mejores actitudes que muchos llamados cristianos o evangélicos, hermano. ¿Y por qué se mantienen ahí? Porque ellos siempre, como son el termómetro de los cristianos, andan viendo de qué pata coger y decir, no, por eso yo no voy. Yo acá estoy bien. Mira a la señora Susana, sin hablar mucho, mira, es tranquila. Ayuda allá, ayuda por acá. Mira al señor Francisco también. Son personas admirables. ¿Para qué ir con estos evangélicos? Más que todo si no creen en Dios, hermano. Es difícil. Dominio propio. A todas estas cosas, fíjate cómo va avanzando. Y una cosa, quiere Dios, que estas cosas no las puedes desechar. Sí, porque no puedes tener el conocimiento y desechar la fe. O sacar la virtud. Eso tiene que mantenerse. Eso tiene que estar contigo hasta los últimos momentos. Mantenerte siempre firme ahí. Dominio propio. Que cuando te estén tentando, el diablo está ahí. Tú decirle no. Si aquel que vino al alcohol, de las drogas, de la fornicación, del adulterio, decir no. Hermano, cuando vienes a Cristo hay una facilidad que se te da. Que cuando estaba en el mundo no lo era, te lo digo por experiencia propia. No digo, ni cuando estaba en el mundo vi tanta facilidad en la tentación que está de coja y sírvase. Cuando antes era que lo veías y no podías coger. Así a veces nos pasa a los cristianos, hermano. Pero lo más triste de esto es que muchas veces hay autotentación de parte de nosotros. De que debemos nosotros ordenar nuestros pensamientos. Porque, como digo, muchas veces el hombre le echa la culpa al diablo y es uno mismo. Es la concupiscencia que está en uno, que vive en uno, que nos lleva a fallarle. Y no es precisamente el diablo que está ahí. Somos nosotros mismos. Por eso llama la palabra de Dios que tenemos que tener dominio propio. Por eso vuelve y dice, te doy un espíritu de poder, amor y dominio propio. De que sepas dominarte sin importar en las circunstancias en que te estés enfrentando en ese momento. Que aunque esté en la carne, el diablo y en el mundo, tú digas no. No voy a ceder. Voy a mantenerme. Porque quiero terminar mi cambio. Mi proceso se tiene que dar. Mi proceso tiene que terminar. Porque quiero llegar a los brazos del Padre. Quiero estar en los brazos del Padre. Quiero estar bajo sus cuidados. Porque mientras tú estás en este proceso, el Padre te está cuidando. El Padre te está manteniendo. El Padre te está cuidando la espalda. Por eso Él te dice, no tienes que mirar ni a derecha ni a la izquierda. Peor, a la espalda. Para nada. Dominio propio. Después del dominio propio, paciencia. Qué importante la paciencia, ¿no? Paciencia. Paciencia que muchos no tienen. Y muchos piden paciencia. Pero para obtener paciencia, tienes que pasar por tribulaciones, por angustia, por desesperaciones. Porque las tribulaciones es la que va a formar tu paciencia. Y esa paciencia te va a traer pruebas. Y esa prueba te va a llevar, te va a llegar a obtener esperanza. Y esa esperanza no te va a avergonzar. ¿Sabes por qué esa esperanza no te va a avergonzar? Porque el Espíritu Santo de Dios está en ti.
Eso dice las Escrituras en Romanos 5, del 3 al 8, más o menos, habla de todas estas cosas. Por eso, cuando se pide paciencia, lo primero que vas a obtener para obtener esa paciencia son angustia, desesperación. Donde la gente va, cuando tú tienes esa paciencia, y tú, ¿cómo es posible que estés tan tranquilo? Y yo no sabía que estabas pasando, y tú, yo ya te hubieras hecho pedazo. ¿Qué hubiese sido de mi vida si estuviera en tu lugar? Y es que es necesario pasar por este proceso, hermano, para ser ejemplo para los demás. Porque la gente pone mirada en ti y los discípulos que tú tienes a cargo, tienes que tú servirles de ejemplo a ellos. Donde ellos estén pasando por una prueba de esta o por una tribulación de esta, mi hijo, lo va a lograr. Yo pasé por esto. Yo sufrí esto. Pero el Señor nos ha dado un espíritu de poder, amor y dominio propio. Paciencia. Y es que es aquella tribulación por la cual nosotros muchas veces estamos pasando. Y es que para llegar a Cristo, para llegar a ser esa nueva criatura, hay que pagar un precio, hermano. Porque tú lo ves a Pablo encarcelado por gusto. Y todos ellos murieron, hermano. Maltratado, ultrajado por el hombre de aquella época, por aquella generación mala y perversa de esos tiempos. Porque ¿qué hace uno, hermano? Solamente es hablar bien, el desear el bien a los demás, en amarlos a ellos aunque no se lo merezca, en predicar una salvación. ¿Qué de malo hay en eso? Para que todos y cada uno de estos siervos de Dios hayan muerto a tal manera que no solamente se conformaban con quitarle la vida al padre o a la madre, sino que hasta los hijos de pecho los tiraban los leones y ellos divirtiéndose. Mira la maldad. Por eso, mira, en este país se está viviendo una maldad. Porque todos la tienen, hermanos. Todos tienen esa maldad. Aún hay gente que todavía no la demuestra. En el tiempo de la gran tribulación, cuando el pueblo, la iglesia de Dios esté pasando, esta gente va a sacar esa maldad, donde se va a divertir viendo cómo se le hace daño al pueblo de Dios. Aquí mismo, hermano, esta gente tan insensible. Le quitaron la vida a una mujer de 37 años y a sus hijas, a sus 3 hijas de 14, 12 y 9 años, algo parecido en edad, estoy un poquito equivocado, pero son menores, y se la quitaron así, solo porque tenían una contrariedad con el padre, y el padre siendo testigo de cómo le quitaban la vida a su familia. Aparte de eso, a una niña de 2 años le pegaron. Y tú te dirás, yo no voy a llegar. Vas a llegar a eso si tú no buscas de Dios. Vas a formar parte de esa gente rebelde y malvada que va a maltratar al pueblo de Dios. Porque, mira, solo basta el hecho de que tú estés aprobando las leyes que están en contra de Dios, que ellos están violando la ley de Dios, para decirte que estás formando parte de ella. Sí, que tú lo estás aprobando. Porque nosotros no estamos con odio ante nadie, ni somos homofóbicos. Solo le decimos, eso está malo. Eso está malo. Tu pecado no es diferente a aquel criminal, a aquel violador. Porque es pecado que dice Dios que no van a heredar el reino de los cielos. Y si tú estás apoyando eso, tremendo problema que tienes. Eso es maldad. Si basta que tú lo apoyes. Y eso es maldad, hermano. Es que basta. Dice muchos hasta se complacen. Muchos no lo practican, pero se complacen, les gusta. Es como los que están en las gradas. Veían cómo mataban a los siervos de Dios, los leones, cómo se los comían. Ellos no los mandaban, pero le agradaban, participaban de eso. Paciencia. Tenemos que tener paciencia. ¿Y qué más? Creo que a la paciencia tengo que ponerle piedad también.
Porque así es. A la paciencia, piedad. Piedad. Y este es un misterio de la piedad. Es un misterio porque tú te dices, ¿por qué tanta piedad Dios con nosotros? ¿Por qué Cristo tuvo que cargar una cruz que era la nuestra? Aunque nosotros hablamos de la cruz de Cristo, esa cruz no era para Él. Esa cruz era para nosotros. Porque Él no era culpable de juicio. Él no era culpable para ser señalado. Él no era culpable para ser comparado con nadie. Porque no se puede llegar a comparar a Cristo con nadie aquí en la tierra. Basta que diga a Dios que Él es el único Dios. ¿Por qué? Ahora, hermano, y es que, ¿qué es piedad? ¿Qué es piedad? Es ver por los demás. Es darle la mano a los demás. Es preocuparse por los demás. La piedad no es esta que muchos aplican. Que ven la necesidad, el hambre, la necesidad, la enfermedad de la persona. Tengo las condiciones para ayudar a esa persona. Pero solo te llega a ti lástima. Que no es lo mismo. La lástima no hace nada, hermano. La piedad es la que se aplica. Hay mucha gente que, uy, qué pena. Sí, ¿no? ¿Cómo está? No? Y tienes tú la posibilidad de ayudar. Uy, sí, eso es horrible. Me da pena por él. Y se van de largo. ¿Tú crees que cuando Dios mi Jesús les está hablando de ayudar al prójimo, porque le preguntaron cuál es el prójimo? Y yo, fíjate, no sabía ni cuál es el prójimo. Y le pone una parábola de aquel hombre que es asaltado, maltratado, ultrajado, golpeado y abandonado. Y pasa un sacerdote, pasa un levita. Y viéndolos pasaron de largo. Me imagino que tuvieron hasta pena, lástima. Y pasaron de largo. Pero cuando llegó ese samaritano, esos que tanto odiaban el pueblo de Dios, fíjate que pone como ejemplo a un samaritano. No los pone como un buen ejemplo a ellos mismos, a un judío, a un israelita. Pone a un samaritano que habían pleito entre ellos por la mezcla de sangre que ellos decían que tenían entre ellos. Este hombre dice que ve a aquel hombre maltratado ahí y actúa en misericordia, actúa en piedad, en ayudarlo, o hacer algo por él. Porque de la lástima, hermano, de la lástima no. Tú no puedes decir, no, es que no es mi familia. Yo por mis hijos, por mis hermanos, por mis amigos, por mis padres, sí, pero por él no. No. El samaritano, ese hombre, ni lo conocía siquiera. Ni sabía quién era. Sé que muchas veces cuesta ayudar a personas en las condiciones, porque uno se mete en tremendo problema. Pero por eso hay que estar en Cristo. Yo pienso que si a mí me toca vivir eso, yo lo hago, hermano. Yo no voy a estar pensando si que me meto en problemas con las autoridades, porque muchas veces muchos no ayudan por el miedo, hermano. Pero Dios te dice que tengas misericordia, que tengas piedad, que llegues a hacer algo por la gente. Si no tienes en tus recursos económicos, decirle, mira, acá hay alguien, le pasa esto, le ocurre esto. Y estás haciendo bastante. Misericordia, piedad tienes por él, no lástima. Ya ahí la lástima salió porque estás haciendo algo. Porque la misericordia, la piedad te lleva a hacer algo, lo que hizo Cristo. Dice que tan grande es el misterio de la piedad. Dice que Cristo fue predicado en los cielos, fue anunciado en el mundo, a los gentiles. Vivió en la carne, que Dios se presentó en carne aquí. Fíjate, muchos dicen que Cristo no es Dios. Y
Y la palabra de Dios me enseña otra cosa, que Cristo es Dios, que Dios se presentó en carne, dice, así dice, mire, primera Timoteo 3, 16 dice, inescrutablemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Grande es el misterio. ¿Por qué moriste? Porque es un misterio. Pero cuando tú llegas a saber de por eso le preguntan muchas veces, ¿por qué todo es eterno? ¿Por qué la vida eterna? ¿Por qué es el castigo eterno? Tú empiezas a entender de por qué. Este misterio de la piedad se te es revelado por Dios, hermano. Porque muchos no lo van a entender. O sea, esa paciencia, piedad. Piedad. A la piedad, afecto fraternal. O sea, amor entre los hermanos. Que nos ayudemos entre nosotros, entre las congregaciones. Hermano, afecto fraternal hoy en día. Qué difícil, hermano. Qué difícil. En el principio de la iglesia, sí. O como muchos dicen, en el principio de la iglesia primitiva, sí. Se ayudaban. Gente que vendían sus propiedades y se ayudaban mutuamente. Cuando el apóstol Pablo estaba fuera de Jerusalén, cogía ofrendas para llevarle a la gente de Jerusalén que necesitaban tanto. Y así mismo se ayudaban entre ellos, entre los hermanos. Fíjate que en Gálatas 6:10 dice lo siguiente. Gálatas 6:10 dice así. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Pero fíjate, ¿tú crees que hoy en día estas iglesias están haciendo eso? Están ayudando a los de la familia de la fe, más que todo estas iglesias de la prosperidad. ¿Sabes a quién más están ayudando? Es a la gente del mundo. ¿Y sabes qué? Para agrandar su iglesia. Hay muchas necesidades en el pueblo de Dios. Dice, ayuda a todo el mundo, pero mayormente a los de la familia de la fe. Eso no descarta el mundo, pero tu prioridad dentro de una congregación es que tú veas a tu pueblo bien surtido de las necesidades básicas para la subsistencia de ese hombre, el vivir de ese hombre o esa mujer que está ahí. Afecto fraternal, practicarlo. Y esto muchas iglesias no lo practican, hermano. Es que se han acomodado, se han amoldado al mundo, hermano. A veces el molde, ya sea que le quede chico o le quede grande, ahí se quieren meter. Pero es muy chico el molde, ahí se meten porque lo importante es que ellos salgan adelante. Es más, hermano, hay muchas iglesias que saben que el hermano está en necesidad. Te lo digo por experiencia propia. Que saben que están en necesidad y le piden ayuda, que no tienen trabajo, y le piden, dice, vamos a hacer una obra para la iglesia, para el local, donde se... Y a esos hermanos, lero, usted ya obtuvo su bendición. ¿Cuál fue su bendición? Es que hayas participado de la obra que se hizo ahí, del trabajo, ya sea que fuiste albañil, pintaste, soldaste, o sea, todo lo quieren gratis, pero y ya obteniste tu hermano. Yo digo que David dice en las escrituras que David quería hacer algo para Dios y que estaba recibiendo esto de otra persona, pero él le dice no. Yo quiero bendecir a Jehová. Yo voy a hacerlo por mi parte. No quiero que digan que otro fue, yo.
Y era un hombre israelita mismo que le estaba dando todas las facilidades para que construya tal cosa para Dios. Y así uno vive, así viven muchas iglesias, hermanos, explotando a los hermanos cuando están sin trabajo, averiguando qué profesión tienen. Así de fácil, averiguando para llamarlos y que se las haga a ellos gratis. Se le puede hacer, hermano. Pero cuando tú ves a un hermano en necesidad, no te aproveches de eso. Ayúdalo. Dice, ayuda. Yo pasé y esto, le digo. Y yo decía, ¿qué es esto, Señor? ¿Qué fraternidad, qué amor fraternal puede haber ahí? Si están preocupados es que su iglesia crezca, sea lo más grande. Y no se distinguen del mundo incluso, que quieren aprovecharse. Porque últimamente a mí, ¿qué sabe si yo no sé hacer nada? Les digo. Sí, porque ya veía sus intenciones. Yo no sé hacer nada. Lo que mejor sé hacer es predicar. Ah, pero no me va a poner a predicar. ¿Por qué? Porque le daño toda la doctrina a ellos. Le daño su religión. Voy en contra de su doctrina adulterada. Pero sí te quieren utilizar en muchas cosas. Afecto fraternal. Ayuda. Eso no quiere decir que el hombre del mundo hay que descartarlo. No, te manda también que ayude a la gente del mundo. Ellos necesitan. Y claro, que si Dios lo permite, puedes ganarte a esa persona. Es para que vean el amor de Dios. Que no hace excepción de personas cuando se trata de ayudar a alguien. Afecto, y termina en el afecto fraternal, en el amor. Fíjate que es amor mismo, cuando dice afecto es amor fraternal entre hermanos, pero aquí te habla del amor, ese amor universal, ese amor ágape que muchos nombran, el amor ágape de Dios. Bueno, ese amor que no está viendo diferencia si es tu papá, tu mamá, tu hermano, tu amigo. Antes hablamos que no hace diferencia. Si al desconocido que está ahí tienes que darle la mano, dásela. Ese amor que Dios mostró en la cruz, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, ese amor. Y que se mantenga firme, hermano. Y ahora mira, muy interesante es esto, porque quiero avanzar lo más rápido posible esto. Cuando tú empiezas a ver cuántas virtudes quiere Dios que desarrolle, mira, te voy a decir, mira, cuenta, fe, virtud, conocimiento, dominio propio, piedad, paciencia, afecto fraternal y amor. 8 cosas te pide Dios ahí para tu metamorfosis, porque termina en el amor, en lo mejor, en lo que tienes que ser verdaderamente, en el amor termina. Ahora bien, cuando Dios termina con el diluvio, y antes de salir del diluvio solamente salen 8 personas, los 3 hijos de Noé, las 3 nueras, su esposa y el 8 nada más. ¿Y qué quiere decir eso? Según en la numerología que yo he escuchado de Dios, eso se llama reinicio. Reinicio. Fíjate también, cuando tú ves a aquel hombre que limpian toda su casa, que saca de Dios todos los demonios y ahí lo limpia, pero la casa está ordenada, pero vacía. Viene también aquel espíritu, aquel demonio que salía a visitar su antigua casa y la encuentra ordenada, bonita, pero vacía. Limpia. Entonces, ¿qué hace él?
que no entra solito él, sino que va a coger, a llamar a 7 demonios peores que él para entrar. 7 más 1 es 8, un reinicio. Y dice que la situación de este hombre, la Biblia nos cuenta que viene a ser peor que la anterior que tenía. O sea, es un cambio total, un desconocido. Bueno, es lo mismo que dice Dios, que tú tienes que tener un reinicio, una nueva vida, una nueva forma de vida que tienes que caminar, con la mirada hacia arriba, sin importar lo que puedan decir los demás. Y es que leemos la Biblia nosotros y no tomamos atención a lo que dice. Mira, porque dice, mira lo que dice 7. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejará de estar, ¿qué? Ocioso. Y es verdad, hermano. Tú te sientes, cuando tú estás desarrollando, tú te sientes inquieto. Tú buscas estudiar, tú buscas prepararte, tú quieres ir a predicar, tú quieres buscar gente para que anden contigo o tú andar con ellos. No te dejes estar ocioso, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, ni sin fruto en cuanto al conocimiento, en conocer verdaderamente quién es Cristo. Ay de mí, dice Pablo, si no. Fíjate, Pablo hasta predicaba el evangelio de gratis, aunque él les daba a entender, y muchos no entienden esto, que todo obrero era digno de su salario, y que si él no pedía lo suyo, era por no poner obstáculos, y que la gloria que mantenía a Dios se vaya a perder, porque ellos le dicen, tienes que diezmar, tienes que ofrendar. Porque si otros de ustedes participan de esto, yo también me lo merezco, pero no se lo voy a pedir, porque mi gloria no. O sea, fíjate. Ay de mí si no predico el evangelio, porque me es impuesto. Dice, el 9 dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego. Y no me diga que es verdad, que hay muchas iglesias así ciegas, hermano, corto de vista, ciego. Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, y que se olvidan de lo que Cristo hizo, se olvidan de que Cristo los limpió, los purificó, se olvidan de todo esto. Si tú no tienes estas 8 cosas en tu vida, por lo cual, hermanos, dice, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Jamás va a caer. ¿Por qué? Porque siempre el diablo va a estar ahí como león rugiente, buscando a quien hacerle daño, a quien desaparecerlo de la vista de Dios. El 11 dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De esta manera es que tú vas a entrar a la misma presencia de Dios, a la eternidad que Él te ofrece. Pero cuando tú te dejas moldear por Dios, no por el hombre. Por el hombre difícilmente se puede adquirir algo, pero por Dios sí. Bueno, hermano, hasta aquí llega esta. Continuamos la otra semana. Solo te pido en nombre de Cristo Jesús que ponga en práctica esta vida eterna y que verdaderamente Dios pide un reinicio en tu vida, que camine un nuevo ser en esta vida. No tomes la vida que llevas a la ligera, porque vas a tener que dar cuentas mañana más tarde. Y Dios quiera que lo des en presencia de Dios y te diga, buen siervo amado y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. O sea, que no importa lo poco que te haya dado Dios, pero fuiste fiel en eso poco que te dio. Él te va a poner en lo alto. ¿Y a dónde está lo alto? Arriba, en la misma presencia de Dios. Cristo te ama, yo también te amo. Amén.